Hablando acerca de este evento, acerca de lo que hemos aprendido en Empoderados 21 y también del ministerio del cual él hace parte. Ahora, lo hermoso de Empoderados 21 es la misión, es la visión que ellos tienen de impartir el evangelio a la siguiente generación. Es no solo que yo tenga un encuentro con Jesús, sino asegurarme que pueda compartir, impartir ese mensaje a la siguiente generación. Y eso es lo que está haciendo el pastor Willington. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, pastor? Bueno, un saludo a todos nuestros televidentes, a ti, al staff que está aquí. Creo que tenemos que ser muy intencionales y Empoderados 21 inspira, pero también empodera. Amén. Empodera para lograr permear con la palabra del Señor a la nueva generación. Nosotros estamos trabajando con One Hope desde hace 33 años. Yo decía antes, detrás de cámaras, yo no tengo todos esos años trabajando, pero nuestro propósito es afectar el destino de cada niño y joven proveyendo la eterna palabra de Dios. Wow. Y entendemos de que es algo urgente, es algo que tenemos que hacerlo ahora porque hay una generación emergente que tiene la necesidad. Ahora escuchábamos sobre la generación Z y hay una necesidad. Nosotros, así como Jesús, él crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Todos crecemos en estatura, todos crecemos en sabiduría. Y los padres influyen mucho a los niños para que aprenda a tocar piano, y hay niños que tocan Claro. a los 8 años perfectamente el piano. Y no está mal, está bien. Crecen también en un tema social, gracia para con los hombres, está bien. Pero el crecimiento moral, esa gracia para con Dios es necesaria. Claro. Esa ventana se abre a los 2 años de edad y Wow. empieza a cerrarse a los 10 años de edad y se cierra por completo a los 18 años de edad. Wow. Por eso tenemos que ser intencionales. José, por una razón, no cometió adulterio o no tuvo sexo con la esposa de Potifar. ¿Cuál razón? Habían principios morales en él. El Señor en Deuteronomio capítulo 11 le dijo a los israelitas: repite estas palabras. ¿A quiénes? A tus hijos. ¿En qué momento? Mientras comen, mientras los acuestas, cuando se levantan, cuando van por el camino, cuando regresan, colócalos en las paredes de tu casa, en los dinteles. ¿Era un capricho de Dios? No. Con su palabra Él creó todo, y yo creo que tenemos que ser intencionales en este proceso. Y One Hope, a través de los años, desde que nuestro fundador, el hermano Buck Hoskins, presidente editorial Vida por 12 años, Wow. confrontado al ver cómo se producían Biblias, libros para adultos, para ministros y nada relevante para los jóvenes, entra en una lucha y toma la decisión de renunciar. Cuando él renuncia, empieza a orar, le dice: Señor, tenemos que llevar la palabra de Dios a los niños. Claro. Pero un niño no puede pagar, un joven no puede pagar, pero hay muchos que pueden hacerlo. Nosotros tenemos tres ejes. Ora, todos pueden orar. Otro eje, da, otros pueden dar. Y el tercero, ve, ayúdanos Wow. a hacer esto. Hemos tomado una inspiración de Asa Whitney, no sé si sabes de Asa Whitney. Cuéntanos un poquito. Ok, Asa Whitney en el siglo pasado tuvo el deseo de construir una vía férrea que viniera desde Canadá, pasara por los Estados Unidos y llegara a México y entrara a Centroamérica. Wow. Él no lo construyó, pero sí inspiró a 30 empresas ferroviarias, las cuales se juntaron, se unieron y lo construyeron. Pueden mirar en Google, en San Google, ahí pueden ver la historia. Es real lo que hizo Asa Whitney. Wow. Nosotros, One Hope, creemos que no podemos solos afectar el destino de cada niño con la palabra de Dios, y por eso yo desafío a organizaciones como las que son hoy día nuestros aliados. Si bien a través del Superbook o el Superlibro, YourVersion, hicimos una aplicación móvil que es la Bible App for Kids, que ayer tuvimos nuestra descarga número 30 millones. Wow. Qué Y increíble. hemos visto la influencia que la palabra de Dios tiene. De hecho, George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar una nación sin Dios y sin una Biblia. La Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de familia, de sexualidad, de universidad. Si miramos la historia, Harvard, Cambridge, Oxford,
Fueron universidades que se levantaron con el fundamento de la palabra Claro. para enseñar medicina, para enseñar ingeniería, pero fundamentando a esa generación ¿para qué? Para que puedan influenciar y sobre todo para que puedan transformar. Algo más que quiero decir. Cuéntanos, pastor. Necesitamos llegar a la transformación. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, desde Génesis, Apocalipsis, vemos transformación. Pero ¿cómo llegamos a la transformación? A través de la unidad. ¿Y cómo llegamos a la unidad? Llegamos a la unidad reconociendo lo que el otro tiene, Wow. que tú me complementas a mí. Cuando yo reconozco la gracia que Dios te ha dado, yo llego a la unidad y la unidad produce transformación. Wow, la unidad produce transformación. Me encantó esa frase porque es lo que se ha vivido en este evento de Empoderados 21 aquí en Bogotá, Colombia. A todos los invitados que hemos tenido en el backstage, todos hemos llegado a la misma conclusión, que es algo tan hermoso venir acá a diferentes países, iglesias, movimientos, unirnos para buscar la dirección de Dios y recibir ese fuego del Espíritu Santo para salir de aquí empoderados. ¿Hacer qué? A transformar nuestras comunidades, como tú lo dices, pastor. Y me encanta que One Hope reconoce a diferentes iglesias, diferentes organizaciones, porque lo que tú dices, juntos podemos más, juntos somos más fuertes. Pastor, ¿qué es lo que a ti personalmente te inspiró para formar parte de este gran ministerio? Mira, tengo una pasión y un deseo por la próxima generación. Salvar una vida es lograr alcanzar a un niño o a un joven con la palabra del Señor. Yo soy insistente con eso, porque el Señor a Josué le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tienes que indagar en él, tienes que perseverar en él, por una razón, para que todo lo que hagas y emprendas sea prosperado y en todo te vaya bien. Ahora, si lo vemos de atrás hacia adelante, si no me está yendo bien, Claro. es porque quizás hemos dejado, y yo insisto, no es un capricho de Dios, es una estrategia. Yo desafío a nuestros televidentes de que lo hagan. Va a traer transformación y necesitamos ser empoderados en el amor por la palabra. Es la voz del Señor. Wow. Y hay algo interesante aquí. Es el único libro que lees con el autor presente. Wow, Es el me único encanta libro. eso. Los demás no está el autor. Ahí está el Espíritu Santo que quiere enseñarnos, que quiere dejarnos ver cosas maravillosas que están allí escondidas, y yo creo que es un tiempo de aclarar muchas cosas, y la palabra de Dios es el único medio, la única herramienta, la única fuente que puede aclarar el mal concepto que hay de la sexualidad, el mal concepto que hay del pensamiento. Jesús evangelizaba el pensamiento, las ideas. Entonces, cuando yo veo One Hope, cuando veo esa misión de afectar el destino de una manera intencional, no es repartir un tratado. Ahora, Claro. todos nuestros materiales son donados. Wow, pastor, cuéntanos un poquito más acerca de eso. ¿Cómo es posible eso? Hay donantes que abrazaron esta visión. Uno de ellos es la familia Green en los Estados Unidos. Ellos tenemos oficinas porque nos dieron un hospital en Pompano Beach, en la Florida. Se llama The Forum y lo acondicionamos, creamos oficinas, creamos hotel, hay suites allá y muy Qué económicas para que los que vayan a Miami, a Fort Lauderdale, se pasen por Pompano, Wow. se den cuenta de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios puede confiar. De hecho, aquí hay organizaciones en Empoderados a las cuales Dios les ha confiado, es una gracia, creo yo. Y estos donantes invierten en la transformación de los niños, sobre todo con la palabra del Señor. Hoy día en Colombia hemos impreso 800,000 libros de vida Wow. y los estamos distribuyendo a través de socios y aliados que tenemos, pero los estamos empujando a que tomen un compromiso. Se llama el compromiso del proyecto Avivemos. Tenemos una visión, y es que para el año 2030, 31 de diciembre del año 2030, queremos que el 20% de las organizaciones, iglesias cristianas o fundaciones que trabajen con niñez y juventud tengan un programa sostenible. Algo que hemos entendido es que Dios, y esto lo digo con respeto, Dios no vive en Estados Unidos.
Y el dólar no es la moneda del reino. Dios está en Latinoamérica. Amén. Dios está en África. Dios está en Así Asia. es. Pero necesitamos que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cuándo va a ser glorificada? Cuando hizo efecto en la vida de un niño, de un joven o de aquel que la recibió. Wow. Pastor, me impacta tanto lo que tú dices porque yo crecí en hogar cristiano, mis papás son pastores, mis abuelos fueron pastores y es chistoso porque cuando uno le cuenta eso a la gente dicen, haces lo de tus papás. Pero yo siempre digo que para mí nunca ha sido algo de mis papás o de mis abuelos, sino que ha sido mi relación personal con Jesús. Y escuché una vez decir a mi pastor que la relación que tú tienes con la Biblia es la relación que tú tienes con Jesús. Entonces, padres que hoy nos están viendo, los motivamos. Muchos padres que yo trabajo también en el Ministerio de Niños vienen y me dicen, bueno, ¿y cómo hago para que mis hijos se apasionen por Jesús? Esta es la manera, esta es la estrategia, la herramienta que Dios nos ha dado para confiarles que al tener una Biblia, al leerla, yo me acuerdo que el 1 de enero de cada año, yo era re chiquita y yo dije, este año voy a leer la Biblia en un año, este es mi año. Y me llevaron unos años para poder lograrlo, lo logré, pero era eso de enamorarme, de sentir que estas historias eran para mí. Lo que tú dices, que el autor de estas historias estaba ahí al lado mío porque quería tener un encuentro verdadero conmigo. ¿Y cómo podemos salvar esta generación? ¿Cómo podemos alcanzarlos? Solo a través de la palabra de Dios. Pastor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Este tiempo en Empoderados 21 realmente ha sido algo nuevo. Yo nunca había vivido algo así. Llevo toda mi vida en convenciones, en retiros, en encuentros, pero lo que se ha vivido en estos días ha sido sobrenatural. Pastor, ya para concluir este tiempo, ¿qué te ha ministrado Dios personalmente a ti en este evento de Empoderados 21? Wow. Desde que empezó el pastor César anoche, Sí. el verme allí en el espejo del teléfono es impresionante. Entonces hablarme, decirme cosas. Luego viene el pastor Cash. Uy, sí. Y también Dios nos confronta. Esta mañana Nathan Morris, Sí. impresionante el tema de qué ves. Entonces yo creo que el Señor está generando en mí, yo digo el primero, como decía Pablo, un despertar. Creo que hay ocasiones en que el Espíritu trata de dormirse. Y hablo del Espíritu nuestro, no del Espíritu Santo. Claro. Trata de dormirse. Pero creo que el Señor está despertando nuestro espíritu para ser intencionales en nuestro llamado y en nuestro propósito. Wow, amén, pastor, definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, si tú nos estás viendo y estás aquí en Bogotá, Colombia, queremos motivarte a que vengas mañana, porque lo que estamos viviendo aquí es algo sobrenatural y creemos que Dios también quiere impartir eso sobre tu vida. Si nos estás viendo de afuera, salúdanos en las redes, déjanos tu mensaje, porque sabemos que Dios no solo está aquí, No. sino que está ahí en tu casa, ahí en tu oficina, ahí en la sala de tu casa, en la iglesia, tal vez hay iglesias transmitiendo el evento, y sabemos que el Espíritu Santo está desatando realmente algo nuevo para toda su iglesia, en todo el mundo, para que el Evangelio llegue a cada rincón de la tierra. Pastor, ¿cuántos años llevas en este ministerio? En One Hope fui voluntario por 7 años, llevo como director en Colombia ya 6 años, entonces son unos 13 años y hemos investigado a los chicos, hemos querido oír qué piensan de la sexualidad, sus creencias, su comportamiento y en base a eso preparamos nuestros libros, los cuales tienen un 95% de contenido bíblico. Wow. Pero contextualizado. Te sientes solo y la porción bíblica. Porque inicialmente la escritura no tenía ni capítulos ni versículos. Wow, eso me encanta y es una como ayuda, una sección que da la aplicación de la Biblia. Te sientes triste, estás feliz y me encanta. Yo no tenía ni idea que ustedes fueron los que crearon la aplicación de la Biblia. En alianza con YouVersion. Con YouVersion. Increíble, eso me parece tan espectacular porque hace que la Biblia se vuelva algo como de ellos, ¿cierto?
¿cierto? Pero también accesible, que no es como la Biblia de cuero en la oficina del papá, que no entienden, sino es algo que se vuelve real para ellos, algo tangible, que pueden ver las historias, pueden ver los videos. Pastor, no sé si tienes una historia favorita en todos tus años en este ministerio al entregar las Biblias, o una anécdota, algo chistoso, algo conmovedor. Hay varias. Ahora viene a mí la historia de un niño de Rusia. Wow. Él en el verano fue a un lago a disfrutar con sus amigos, a bañarse, y él al lanzarse al lago se golpeó con una piedra, con una roca en la espalda, y quedó cuadrapléjico. Él vive frustrado por unos meses, hasta que le llega un día un libro de vida de Van Hout, y él empieza a leer la vida de Jesús, los milagros de Jesús, y sobre todo el sacrificio de la cruz, porque Van Hout pretende contar la historia desde la creación hasta la cruz. Necesitamos contar la historia, y él mira esto y es confrontado, y a través de lo que mostramos ahí que Jesús hizo en la cruz, él termina entregándole su vida al Señor. Y hay algo impresionante. Todas las mañanas, los domingos, él se monta en su silla de ruedas, y es uno de los primeros que llega a su iglesia allá en Rusia, y además de eso reparte volantes con la palabra de Dios y anima a las personas. Él dice que él estaba paralítico en su interior, que cuando conoció a Cristo caminó, corrió, y ya nada lo podrá detener. Él sabe, porque leyó la historia del ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres? Él tenía 40 años de edad, y entendió de que no es porque haya pecado él o sus papás, sino porque esas cosas pasan para que la gloria de Dios se manifieste, y él es uno de los tantos testimonios que tenemos de vida. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hasta en Rusia han llegado con este mensaje tan poderoso, y esa historia creo que es la perfecta anécdota para lo que es Empoderados 21, que es dar el mensaje de Jesús a la siguiente generación, no para que ellos se queden con ella, sino que ellos también la compartan. Y ayer tuvimos al pastor Shadi del Líbano como nuestro invitado, y él nos contaba cómo fue su encuentro personal con Jesús, que abrió su corazón, lo llenó de compasión, y al ver la condición de su pueblo, de su ciudad, fue cuando vino como esa pasión de decir, yo necesito alcanzar mi ciudad, yo necesito predicar el evangelio, pero fue a través de ese encuentro con Jesús. Y qué mejor oportunidad de tener un encuentro con Jesús que con la Biblia, ¿cierto? De algo tan real, que esas letras, que los dibujos salten hacia uno y uno se sienta tan identificado, se sienta tan amado, tan entendido por Dios, en un mundo que muchas veces uno no se siente tan entendido, pero que la respuesta está en la palabra de Dios. Y me encanta lo que tú decías, pastor, de que hay que compartir el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que salvó a las generaciones antepasadas, y las que va a salvar, el mensaje que va a salvar esta generación. ¿Cómo podemos compartir el mensaje del evangelio? ¿Cómo podemos llegar a los jóvenes? A través de la palabra, a través de lo que hacemos en la iglesia, y lo que tú decías antes de la transmisión, el servirnos, el reconocer que el otro tiene lo que yo necesito, y juntos alcanzar a los niños, a los jóvenes, y aprovechar, ¿cierto? Aprovechar esta edad, esta ventana, que tú me hablabas de la ventana 414, ¿cierto? Aprovechar esa ventana para impactarlos con el evangelio. Volviendo al tema que era de Rusia, ¿en cuántos países están? ¿Cuántas naciones han tocado, pastor? Hoy día, por la gracia del Señor, estamos en 173 países con un director nacional. Es una gracia de Dios. Y los materiales los hemos traducido a 70 idiomas. Hemos traducido algunos a quechua, aquí en Colombia, yucpa, chami, huitoto, y bueno, otras lenguas que no retengo. De hecho, estamos buscando una alianza con la Sociedad Bíblica
para ser intencionales en esa traducción. Creemos que solos no podemos y por eso yo desafío a nuestros televidentes y quizás porque creo que el Espíritu Santo está trabajando acá, allá y allá. Definitivamente, así es. Y en medio del bullicio que hay en el mundo, que hay en nuestra vida, escuchamos la voz que más cerca está de nosotros. Y yo les animo a los televidentes a que acerquen la voz que les podrá transformar, la palabra de Dios. En un estadio lleno, en el Camp Nou o en el estadio del Real Madrid, puede estar lleno. La voz que tú más escuchas es la que está cerca de ti. Yo les animo a que acerquen la palabra de Dios. Mire, cambien el concepto que tienen de la Biblia, acérquenla. Y van a escuchar una palabra diaria, oportuna para la necesidad que tengan. Wow, amén, amén. Me encanta el tener la palabra de Dios cerca. Y eso es lo que Dios les ha dado la gracia a One Hope de poder hacerlo, de poder llevar. Creo que en una sociedad que bota mucha información, ¿cierto? A toda hora, poder ser intencionales, como tú dijiste, pastor, de darle el mensaje a nuestros hijos, rodearlos del mensaje que da vida. No se trata tanto de querer bajarle el volumen a lo del mundo, sino subirle el volumen a la voz de Dios, con la Biblia, con la música de adoración, tiempo en familia. Y antes de empezar la transmisión, el pastor me decía que todo empieza con el papá. Y hoy queremos motivarlos, padres, a que esta misma semana saquen tiempo para invertir en sus hijos. Yo soy el fruto de padres que, pastores, tenían sus empresas y todo, pero siempre sacaban tiempo para invertir en nosotros, wow. No solo para corregirnos, sino para amarnos, para ser nuestros amigos, y en esos momentos de compartir sembraron esas semillas tan valiosas de la palabra de Dios, y yo soy fruto de eso. Entonces, padres, queremos motivarlos, aún los hermanos mayores, los líderes de niños, los pastores de niños, los motivamos a que saquen el tiempo para invertir en la siguiente generación. Es una generación muy valiosa, muy apasionada y muy preciosa, un tesoro que Dios nos ha entregado, nos ha confiado para levantarlos con los principios bíblicos, que ellos también sean empoderados. Yo tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo desde muy pequeña, pude hablar en lenguas a los 5 años, entonces el Señor va a empoderar a tus hijos también a través de la palabra. Pastor, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre me encanta aprovechar la oportunidad de aprender, de ser edificada, y realmente me llevo un testimonio, una historia, una visión muy impactante, muy hermosa, que sé que está transformando la generación que viene, una generación que se levantará en el temor de Dios, que será como Jesús, y una generación que realmente va a ser la mejor hasta el momento. ¿Por qué? Por fruto de la palabra de Dios, fruto de padres que tomaron la decisión de invertir lo mejor en sus hijos. Pastor, si tienes unas últimas palabras para nuestros amigos de Enlace. A ver, tengo 66 libros. Una palabra, Daniel. El libro de Daniel es un desafío muy grande y dice que él propuso en su corazón. Yo animo al joven que nos está observando, propone en tu corazón cosas. Dice la Escritura, determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme, pero determinar en la palabra. Las tentaciones son reales, todo el tiempo somos tentados, si estamos en Dios, si no estamos en Él. Es inevitable la tentación, pero podemos enfrentarla. Y Jesús enfrentó la tentación no con el poder del Espíritu Santo, no con la unción, con el escrito está. Entonces yo les animo a que ustedes entiendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Les animo
Encuéntrense con la palabra y ámenla por encima de cualquier cosa. Wow, pastor, amén, me encanta. Vamos a salir de aquí motivados a tener un encuentro con Jesús a través de su palabra. Amén. Que hoy mismo tú puedas sacar un tiempo para leer la palabra, leer un salmo, leer, no sé, tu libro favorito de la Biblia, decir, Señor, yo quiero tener un encuentro sobrenatural contigo a través de tu palabra. Y te motivo a que lo pongas en práctica, querido amigo, querida amiga que nos está viendo. Saca hoy, decide qué día vas a invertirle a tus hijos para hablar de la palabra, para compartir, para que a través de tu relación con Dios ellos se motiven. Yo recuerdo que fue en las reuniones de oración de las 5 de la mañana que mi papá me llevaba junto con mi hermano y nos ponía ahí en el piso o en las sillas, y solo al verlo interceder y escuchar lo que él oraba y después ver qué sucedía, lo que él oraba sucedía, yo decía, mi papá tiene superpoderes, yo quiero eso. Y fue ver su amor por la palabra de Dios, su amor por la oración, que lo inspiró en mí. Seguimos aquí en Empoderados 21, listos para escuchar la voz de Dios y lo que tiene para nosotros. Aquí listos para aprender cómo impartir esto a la siguiente generación. Seguimos aprendiendo aquí en Empoderados 21 en el G12 Centro de Convenciones. Hasta luego, amigos.